Muy bien. En esta serie en que hemos buscado desenmascarar lo que hemos llamado el falso evangelio de nuestros días, hoy hablaremos de lo que es uno de los pilares de este movimiento y que ha logrado infiltrarse en miles de iglesias y que ha entrado incluso a grandes denominaciones. Y como hasta ahora lo hemos hecho, comenzaremos leyendo el que es el texto central de nuestra serie. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8, dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es interesante que el que dice estas cosas es el apóstol Pablo, y él está hablando en ese tiempo, allá en el primer siglo, de que si alguien predica un evangelio diferente a lo que se predicaba en el primer siglo, debiera ser llamado anatema. Y repetimos como lo hemos hecho antes: cualquier supuesto evangelio que se predique, sin importar quién lo predique, y que no sea el evangelio de la Biblia, no es el verdadero evangelio. Y como dicen los textos, debe ser considerado un anatema. Y como vimos, anatema significa también una ofrenda consagrada para otro Dios, y según la Escritura esto es algo maldito. Y entonces nos concentraremos en lo que ocurrió con la iglesia por allá, de nuevo, en los años 1800. Hablaremos de un fenómeno que la iglesia no vio por 18 siglos y que sin embargo está ocurriendo en nuestros días, en una forma pero impresionante y en muchas iglesias. El tema que vamos a tocar hoy comenzó a verse en la iglesia recién en las primeras horas del año 1901, cuando un grupo de estudiantes de un seminario bajo la dirección de un ministro metodista llamado Charles Fox Parham estudiaban el libro de los Hechos. Y cuando lo estudiaban, ellos habían llegado a la conclusión que después de la conversión necesitaban recibir el Espíritu Santo. Y esto es muy extraño porque tú no te puedes convertir sin recibir el Espíritu Santo. Y ellos decían que la señal de esta experiencia era el hablar en lenguas. Nadie había hablado en lengua por 18 siglos, lo que significaba entonces que por 18 siglos nadie había sido bautizado con el Espíritu Santo. Extraño, pero eso es lo que enseñaron. Y entonces comenzaron a rogar por lo que ellos creían que debían recibir, que era el don de lenguas. Y una joven, una muchachita, llamada Agnes Othman, le pidió a Charles que pusiera sus manos sobre ella y orara. Y según lo que cuenta Parham, luego de hacer esto, la señorita Othman comenzó a hablar en chino, y que no podía ella hablar en inglés en esos momentos. Solamente podía hablar en chino, tampoco podía escribir en inglés, sino que solo podía escribir en chino. Y que esto fue por algunos días. Así, de esta manera, recién en el año 1901, se dice que la iglesia comenzó de nuevo a hablar en lenguas. Sobre cómo pasó todo esto hay algunas contradicciones. Parham lo relata de una manera, la señorita Othman lo cuenta de una manera totalmente diferente, y los testigos que estuvieron en el lugar y vieron todo esto lo cuentan también de una manera diferente a los otros dos. Pero esa es la historia a grandes rasgos.
Después de eso, Parham se entusiasmó y comenzó a publicar en un periódico llamado el Topeka State Journal que los misioneros cristianos ya no necesitarían más estudiar idiomas y que ellos debían y podían ir a predicar al extranjero, a cualquier lugar, a cualquier país, a cualquier nación, sin necesidad de conocer la lengua de ese lugar. Porque en el momento en que ellos lo necesitaran, el Espíritu Santo iba a derramar sobre ellos el don de lengua, el don de hablar en ese idioma como fuera necesario. Hasta llegaron a asegurar que sus misioneros ya habían sido capaces de conversar con españoles, con franceses, con alemanes y personas que hablaban otras lenguas. Ahora, con este argumento ellos pudieron reclutar mucha gente de muchas denominaciones y muchos misioneros vinieron con ellos para poder unirse a este movimiento. Y entonces fueron enviados a predicar a la India, algunos fueron mandados a predicar a Japón y otros a África. Sin conocer el idioma, sin saber lo que allá se hablaba, confiando simplemente en que ellos recibirían el don de lengua y podrían hablar en el idioma que la gente necesitara en el momento en que esto fuera necesario. Así, Parham fundó un movimiento que se llamó el Movimiento de la Fe Apostólica y anunció que estaba ocurriendo un nuevo Pentecostés. Realmente fue algo que estremeció, ¿no es cierto?, la sociedad cristiana de ese tiempo. Pero su movimiento se vio ensombrecido, porque lo más triste de todo es que todos sus misioneros regresaron de la China, de la India, de Japón, de África, derrotados, porque ellos no pudieron hablar en el idioma de aquellos que lo escuchaban. El Espíritu Santo no les dio el don que ellos creían que les iba a dar. Y entonces es triste pensar que ni Parham, ni la señorita Agnes, ni ninguno de sus discípulos en realidad nunca recibieron el don de lenguas por el cual ellos habían estado orando. Ellos nunca hablaron en otros idiomas. Cuando fueron confrontados con expertos, no pudieron hablar en otros idiomas. Ellos creían que el don de lenguas les daba la facultad de comunicarse con personas de diferentes naciones, de diferentes países, diferentes lenguas, diferentes idiomas. Pero ni él ni sus discípulos jamás recibieron esta facultad. Ellos jamás pudieron hablar en otras lenguas como creían que lo harían y como debería de haber sido si hubiesen recibido el don que ellos predicaban que habían recibido. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Acaso no decían que hablaban chino y hablaban y escribían en otros idiomas? ¿Qué fue lo que pasó? Parham y la señorita Agnes y otros habían leído Hechos 2, donde los apóstoles recibieron el don de lenguas y toda la gente les entendía en sus propios idiomas. Y ellos creyeron correctamente que esa era la forma que debía de recibirse el don de lenguas. Y en su entusiasmo, ellos creyeron que hablando otros idiomas era como se recibía el Espíritu Santo. Y ellos creyeron que lo habían recibido, pero cuando fueron probados de nuevo por expertos, se comprobó que no solo no hablaban lenguas, sino que nada más balbuceaban sin sentido y que no hablaban ningún lenguaje conocido ni desconocido y que fue por eso que nadie les entendía. Lo mismo pasaba cuando intentaban escribir en chino o en hindú o en árabe o en cualquier idioma. Lo que hacían eran solo rayas que nadie podía entender. No eran ningún idioma, ellos no escribían ningún idioma.
Parham y sus discípulos, después de su gran fracaso, decidieron enseñar que lo que habían recibido eran lenguas celestiales. Y por eso que nadie les podía entender. Y de esta manera Parham siguió predicando y viajando. Claro, su vida se vio tristemente ensombrecida porque no fue un buen ejemplo. Fue acusado de sodomía, o sea, de homosexualidad. Uno de sus discípulos, el cual conoció en Texas, William Seymour, fue el que comenzó lo que llegó a ser el avivamiento de la calle Azusa. Y así fue que desde una pequeña reunión de estudiantes de un seminario comenzó lo que hoy es un movimiento que agrupa a millones de personas. El señor Parham se vio después envuelto en diferentes escándalos, entre lo que está el asesinato de una anciana a manos de sus discípulos que la golpearon hasta matarla porque querían sacarle un demonio. Parham también fue terriblemente racista, llegando a decir que la causa del diluvio había sido el casamiento entre diferentes razas. Parham llegó a unirse incluso al Ku Klux Klan, y este es el origen de esta base del falso evangelio de nuestros días, lo que se llama la glosolalia o el hablar en lenguas. Así fue como comenzó lo que hoy conocemos como el don de lenguas, que se practica en tantas iglesias cristianas, el que según muchos debe ser recibido después de la conversión. Debe ser recibido, dice. Yo conozco casos de hermanos que van o han ido a iglesias donde por no hablar en lengua los sientan al final. Al principio tienen que sentarse aquellos que hablan en lengua. He visto a muchachos que vienen preguntándome, pastor, ¿qué hago? Porque yo no he recibido el don de lengua. Me recuerdo un muchacho que vino y me contó que tenía problemas con pornografía, pero no estaba muy preocupado por eso, sino que lo que a él le preocupaba es que él no era espiritual porque no había recibido el don de lenguas. Se le enseña a la gente que si no ha recibido el don de lengua, no ha recibido el Espíritu Santo, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, y entonces es un cristiano mediocre. Según esta enseñanza, la iglesia pasó por más de 1800 años sin recibir el Espíritu Santo, lo cual es imposible, hermanitos. La iglesia habría desaparecido. Incluso según esta enseñanza, los reformadores no fueron bautizados tampoco por el Espíritu Santo. Y ese movimiento que estremeció al mundo fue un movimiento humano donde el Espíritu Santo no estuvo. ¡Qué locura! ¿Cómo se le ocurre decir cosas como esta? Los que enseñan esta locura engañan a la iglesia de hoy. Sin este bautismo, el del Espíritu Santo, la iglesia hubiese desaparecido muchos siglos atrás. Cuando tú vienes a Cristo, tú eres bautizado inmediatamente con el Espíritu. Es más, no puedes venir a Cristo si el Espíritu no te trae. Eres bautizado antes de venir. Hoy hay iglesias que tienen asientos especiales en las primeras filas, como dije, ¿no es cierto?, para aquellos que hablan en lengua. Hay muchos cristianos que se sienten inferiores espiritualmente por no poder hablar jerigonzas. En realidad son muchas las iglesias que enseñan que debes vivir rogando para recibir este don y que si no lo haces, no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Lo peor es que este supuesto Pentecostés no se parece en nada al verdadero Pentecostés del tiempo de los apóstoles. Aquel día las lenguas recibidas hicieron que personas de todos los idiomas escucharan el discurso y lo entendieran. Lo que hoy se conoce como lenguas no lo entiende nadie. No nos queda duda, hermano, este no es
un nuevo Pentecostés. Leamos lo que sucedió en Pentecostés. Hechos 2, 4 al 11. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu le daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, eslamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Fragia y Panfila, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Este es el verdadero don de lenguas, el verdadero don que se recibió el día del verdadero Pentecostés. Nadie podría decir que recibió este don si predica jerigonzas, si enseña o habla jerigonzas que nadie nunca le va a poder entender. Hablar en lengua, mis hermanos, significa hablar en idiomas. Lengua es idiomas. La palabra que se traduce como lengua es la misma palabra que se traduce como idiomas. El significado real de la palabra lengua es idioma. Si no hablas idiomas, no hablas lenguas. Así de sencillo. Los originadores del movimiento pentecostal lo sabían. Y así lo enseñaron al principio. Solo enseñaron que hablar jerigonzas era hablar en lenguas celestiales después del fracaso de sus enseñanzas originales, de sus primeras enseñanzas, después de enviar los misioneros que regresaron derrotados. Hablar en lenguas no es decir baja la pata, garagarraja, caracataja, o etcétera. No, hablar en lengua no es decir, ¿no es cierto?, cosas que nadie entiende, es hablar idiomas. Y tiene el propósito de predicar el Evangelio. Ahora, si tú hablas algún idioma y este idioma es desconocido para los que te escuchen, Pablo te da el mejor consejo. Primera de Corintios, capítulo 14, versos 27 y 28. Si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Yo he visto iglesias donde hay hermanos que hablan, donde está toda la iglesia habla español, pero hay un hermano que habla alemán, o que habla portugués, o que habla inglés. Y si nadie le puede entender y si no hay nadie que le pueda interpretar, no importa que su mensaje sea maravilloso y que conozca mucho, mejor quédese calladito y sentadito. Hable para él, hable para el Señor, ore al Señor en su idioma o en las lenguas que él conoce. Conozco hermanos que conocen hasta 7 idiomas diferentes, tal vez. Hay otros que conocen más. Pablo hablaba más lenguas que ninguno. Pero cuando se trataba de hablar una lengua extraña, una lengua extranjera, una lengua que nadie conocía, él se quedaba callado y lo hablaba para sí mismo en oración al Señor en su casa. Y Pablo nos da la razón para esto. Leamos lo que él dice en 1 de Corintios, capítulo 14 y verso 23. Él dice: si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?
Y Pablo está hablando de lenguas, ahí Pablo dice, si hay en una iglesia donde hay hermanos que hablen árabe, y hay hermanos que hablen ruso, y hay hermanos que hablen español, y hay hermanos que hablen hebreo, y hay hermanos que hablen griego, y todos se ponen a hablar en su propio idioma, egipcio, lo que sea, y entra alguien que no conoce y los mira y dice, estos están locos. Desgraciadamente hoy vemos iglesias que son peores de lo que Pablo quiso evitar. Pablo dijo esto para que estas cosas no se hicieran, pero las iglesias de hoy no obedecen lo que enseñó el apóstol. En muchos lugares hoy es normal ver a 100 personas repitiendo palabras sin sentido, que ni siquiera son lenguaje, que ni siquiera son idiomas, son frases nada más sin sentido, que nadie conoce, que nadie entiende, que ni ellos mismos entienden. Y he conocido a muchos que entran a estos lugares y que salen asustados de allí. Y no estoy exagerando, porque entrar a un lugar así da miedo a veces, que es lo que está pasando. Porque, como Pablo decía, parecen realmente lugares de locos. En realidad, hermano, debiéramos pensar 2 veces antes de decir que hablamos en lengua, sobre todo si lo que hacemos no es un idioma, sino que son jerigonzas o frases sin sentido. Porque esto mismo que se escucha y que se ve hoy en muchas iglesias, con todo el emocionalismo y todo lo que sucede en muchas iglesias, se ve en forma idéntica, igual a esto, en lugares donde se practica espiritismo. Y todavía más fuerte. Incluso en algunos lugares donde se practica espiritismo ha ocurrido que gente que no hablaban un idioma lo hablan, porque el diablo sabe muchos idiomas y les puede ayudar a hablar esos idiomas en ese momento, hermano. Así que es peor lo que se hace a veces en algunas iglesias que lo que se ocurre a veces en algunos lugares donde se practica espiritismo. Solo quiero terminar diciendo, hermano, para ti que me estás escuchando, que estás viendo este video, sino que quiero terminar diciendo que no es verdad que tú no has sido bautizado por el Espíritu, porque tú no puedes hablar jerigonzas, o tú no puedes hablar frases que nadie entiende, o tú no hablas ningún idioma, ningún lenguaje raro. Y que lo que hablan los que dicen hablar en lengua no es hablar en lengua, no es realmente un Pentecostés, y debe ser rechazado como lo que Pablo dice que es un evangelio diferente, es algo que no se practicó en el tiempo de los apóstoles tampoco. Ahí se hablaba lenguas, idiomas, y durante 1800 siglos no se ha hablado de esas cosas tampoco. Recién en el 1901 comenzó esto es un evangelio diferente, es anatema, como dice Pablo, es maldito. Dios les bendiga, hermanos, Dios les acompañe en mi deseo y oración.